Muy buenas tardes. Tienen sus Biblias. Pueden buscar la primera carta a los tesalonicenses, el último capítulo. Vamos a considerar, con la ayuda del Señor, el versículo 14, pero vamos a leer desde el versículo 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 15. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Podría usted cerrar sus ojos algunos segundos y orar en silencio, pidiéndole al Señor que nos ministre, que ayude al predicador y que su palabra llegue a la congregación, por favor? Amén, Padre. Amén. A cada oración sincera, elevada a ti, Señor, en este momento. Bendice este tiempo de adoración frente a tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En una conferencia de pastores a la cual asistí, el tema era la revitalización de iglesia. Revitalización de iglesia. El orador dijo que la clave para que la revitalización de una iglesia ocurra, se efectúe, era la paciencia. Muy interesante para mí el concepto. Se requiere de mucha paciencia para revitalizar una iglesia que está en estado vegetativo en términos espirituales. Es decir, la vida cristiana no tiene pulso o tiene muy poco pulso. Y simultáneamente las pulsaciones del pecado están en alta graduación. ¿Cómo ministrar en una iglesia así? Bueno, hace poco hablé con un pastor que dedicó varios años de su vida a una iglesia que lo invitó a ser su pastor y su diagnóstico fue revitalización. Y me dijo curiosamente lo siguiente: es una misión imposible, hermano. Y ya han pasado algunos años y me dijo, se requiere una paciencia sobrenatural, una paciencia del Señor. Nuestro pasaje, curiosamente, no es una receta para revitalizar una iglesia. Es una receta preventiva para no tener que necesitar revitalización. Es una receta preventiva, no curativa. Porque revitalización, ¿qué implica? Bueno, implica la necesidad de recuperar la salud perdida. De ahí viene el concepto eclesiástico o técnico, no sé cómo llamarle, para liderar, llevar a una iglesia a su mejoría espiritual, recuperar la salud que se ha perdido. Así que veremos en nuestro texto de hoy cómo evitar que una iglesia llegue a perder su vitalidad, su salud espiritual. Y nos encontramos, como ya lo mencioné,
con una serie de mandatos familiares ya al finalizar la carta, es decir, mandatos que tienen su aplicación en iglesias locales. Ya vimos en el último mensaje de la serie cómo debe ser la comunión entre el liderazgo y la congregación. Pero ahora, si observan el versículo 13, continúa con la misma atmósfera o el mismo espíritu, porque dice el versículo 13, unos con los otros, y se extiende ahora a todos los creyentes. ¿A fin de qué? A fin de mantener, como ya he mencionado, la paz, unidad y la vitalidad de la iglesia local. Bien, estamos en la misma atmósfera. ¿Cómo mantenemos la paz, la unidad y agregaría la vitalidad de la iglesia local? Y es necesario la aplicación de los imperativos que se encuentran en el versículo 14. Todos tienen que ver justamente con la unidad, con la paz, con la vitalidad de la iglesia. ¿Qué pasa si se dejan de obedecer estos mandatos del versículo 14? ¿Qué pasaría si los líderes no se hicieran cargo y dejaran de obedecer estos versículos? Pero más aún, ¿qué pasaría si los hermanos dejarían de obedecer estos mandatos? Bueno, en poco tiempo esta iglesia necesitaría revitalización. Esta iglesia caería en una pérdida absoluta de su vitalidad, de su unidad y de su testimonio, sin dudas, de su testimonio en este mundo como luz. Sería una iglesia más de una lista enorme de necesidad de revitalización. ¿Está bien? Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Permítame hacer una introducción un poco larga de lo habitual. Dice el versículo 14, leemos nuevamente, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Como ustedes ven, hay 4 imperativos aquí. Amonestéis, animéis, sostengáis y finalmente seáis pacientes con todos. Algunos interpretan que el versículo 14, y tienen sus argumentos, obviamente, el versículo 14 está dirigido a los líderes, solo a los líderes. Pero en realidad lo más normal cuando uno lee es que está dirigido a todos los hermanos, a toda la iglesia, como es el caso si ustedes comparan el versículo 12 con el versículo 14. Comienza el versículo 12, pero os rogamos, hermanos, y se dirige a toda la iglesia. Y el versículo 14 no es la excepción, dice, y os exhortamos, hermanos. Por lo tanto, es claro que está dirigido a todos los hermanos, a la iglesia en general. Por lo tanto, no hay razón para pensar que estos 4 imperativos del versículo 14 son mandatos exclusivos para los líderes, es decir, para los ancianos o para los pastores. En primer lugar, porque el texto es muy claro, pero no sería saludable que solo un grupo dentro de la iglesia se hiciera responsable, se hiciera cargo de estas tareas. No sería saludable para toda esa congregación, ya sean los ancianos u otros grupos de personas. En algunas iglesias estas tareas son remitidas a un departamento llamado, por ejemplo, el departamento de consejería. Automáticamente, cuando una iglesia determina que estos mandatos, que tienen que ver con consejería sin duda,
solo los practican un grupo selecto dentro de la congregación, es natural que el resto de la iglesia diga, hay quienes hacen estas tareas y miremos para otro lado. Pero no es lo que el texto nos dice. Es una tarea, es decir, todos los mandatos del versículo 14, para todos los hermanos. ¿Está bien? Es uno de los tantos mandamientos de unos a otros. Si ustedes comparan, versículo 13, vivid en paz los unos con los otros. Versículo 15, procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Es decir, es un versículo que uno no puede leerlo y decir, pastores, este versículo es para ustedes. No. Cada creyente de una iglesia local debe tomar ese versículo 14 y decir, esto es para todos nosotros. ¿Bien? Lamentablemente en muchas iglesias no ven viable, no lo ven aplicable, que miembros comunes obedezcan, practiquen estos mandatos, porque ellos dicen que no hay suficiente gente madura o dispuesta a involucrarse de esta forma en la vida de otros. Entonces, ¿qué sucede? Se espera que solo lo hagan los líderes. Y cuando eso sucede, tarde o temprano, va a colapsar la iglesia o los líderes, o ambos. Porque no es como Dios planeó, diseñó el ministerio de la iglesia. El texto no está dirigido solo a los líderes, sino a todos. En otros casos, ni siquiera los líderes se responsabilizan de hacer las cosas que menciona el versículo 14, sino que lo delegan a profesionales, es decir, a psicólogos seculares. Cuando alguien viene con asuntos personales, áreas que ajustar en su propia vida, ciertas iglesias, lamentablemente, sus pastores dicen, tenemos personas dedicadas a aconsejar y son profesionales, es decir, psicólogos seculares. Otras iglesias más moderadas usan la figura intermedia de psicólogos cristianos, lo cual se conoce como iglesias integracionistas, es decir, iglesias que consideran que no está mal fusionar la psicología con las escrituras en el aconsejamiento. Estos pastores, que son más moderados que los primeros, envían a sus miembros a estos terapeutas cristianos. Pero el texto que está delante de nuestros ojos, versículo 14, no nos permite hacer tal cosa. A los pastores ni a las iglesias. Estos imperativos son aplicables a la vida relacional, a la vida orgánica de la iglesia, como parte de las responsabilidades fraternales de la congregación, es decir, de los unos a los otros. Y estos imperativos son aplicables como parte del discipulado, de la vida espiritual y el crecimiento de los hermanos, de su santificación. ¿Bien? ¿Me siguieron? Esto es un énfasis profundo de este pasaje. Estos imperativos son parte de la vida relacional de la iglesia, como parte de las responsabilidades de unos a otros, como parte del discipulado, como parte de nuestra batalla contra el pecado de los hermanos y de nuestros propios pecados, como parte de la meta de crecer en Cristo y de la santificación. Por lo tanto, invitar a las personas a ir a buscar ayuda para sus problemas espirituales, a psicólogos, en vez de buscar la respuesta en la palabra de Dios, dentro de la familia de Dios, ¿qué evidencia?
¿Qué evidencia? Atienda, no hay problema. ¿Qué evidencia cuando una iglesia decide enviar a las personas con sus problemáticas, que todos tenemos, espirituales? No estamos hablando de salud física o situaciones médicas. ¿Qué evidencia cuando los enviamos a estos lugares terapéuticos? Bueno, básicamente incredulidad. Demuestra que no se cree en la suficiencia de las Escrituras. No se cree que Dios nos dejó su palabra, que es esta, su palabra, y que ella tiene poder para santificar a su pueblo. Básicamente en la práctica, este tipo de acciones solamente queda de manifiesto la incredulidad de los líderes y de la iglesia. También es negligencia, porque abre la puerta a diversas falsas doctrinas. En primer lugar, la psicología humanista. Y no lo digo para ofender, quizás hay personas que están hoy sentadas aquí y comparten como su profesión, no lo sé, pero créanme que la psicología tiene sus raíces en el humanismo y no en el cristianismo. A otras terapias también, porque esto ha sucedido, de iglesias que se abren la puerta a terapias seculares, a filosofías humanistas, a teorías básicamente humanistas, y dejan la palabra de Dios, también otras falsedades entrarán en la iglesia, como por ejemplo terapias como control mental. Y uno dice, ¿control mental en la iglesia? Sí, pero solo que no entra con esa etiqueta tan secular o ocultista, yo diría, sino viene más como liberación, curación de los recuerdos. E inclusive algunas prácticas ocultistas han ingresado en las iglesias supuestamente para liberar a los creyentes de sus debilidades o de sus pecados. Un consejero cristiano y escritor, Heath Lambert, dice, y cito, la consejería es una disciplina teológica. Se basa en nuestra comprensión de la verdad. La verdad se sostiene correctamente en el contexto de la iglesia. Entonces, la consejería encuentra un verdadero hogar en la iglesia local. Y yo digo amén a esto. Digo amén porque Pablo lo dice claramente, que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Y si la verdad no nos hace libre a nosotros, estamos en problemas. Porque la iglesia debe exponer no solo la verdad, sino debe exponer una libertad que de alguna forma predique a los demás que la verdad funciona. Porque si no nos funciona a nosotros, ¿qué autoridad tenemos para hablar del Evangelio? Resumiendo, hermanos, estos 4 mandatos son para todos los creyentes en el contexto de la iglesia local. Es parte de la vida cristiana comunitaria, son funcionales al discipulado para la santificación de los creyentes. Me encantaría tomarles una prueba la semana que viene. Quizás para verdad, falso, pero esta es la clave de este texto. ¿Cómo practicamos? ¿Dónde lo practicamos? ¿Con qué actitud lo practicamos? ¿Quiénes lo practican? Todas esas respuestas tienen que ver con esta introducción un poco larga. Es lógico que los creyentes más maduros harán un mejor trabajo, es obvio, pero este crecimiento y esta efectividad no los convierte en profesionales, sino en mejores consejeros en última instancia, pero no en profesionales. Si alguien tiene la gracia de haber caminado con el Señor más tiempo y más conocimiento y más madurez, bueno, eso no lo hace un profesional, lo hace un hermano mayor, más maduro, a quien otros van a ver
como confiable para buscar consejos. Pero las tareas del versículo 14 son para todos. ¿Bien? Lo cual, si es para todos y los más maduros son más efectivos, esto es una motivación extra para todos. ¿Para qué? Para crecer. Para crecer. Para ser más bíblicos. Y si somos más bíblicos, somos más maduros, vamos a ser más efectivos a la hora de aconsejar, a la hora de ayudar a nuestros hermanos, en ayudar a otros en sus luchas con el pecado y con sus pruebas. Porque la consejería no necesariamente, todas las veces, tiene que ver con el pecado. A veces tiene que ver con asuntos de sabiduría, de decisiones, etc. Pero en última instancia se requiere de la palabra de Dios. Así que rápidamente vamos a ver estos 4 imperativos. El primero es que debemos amonestar a los indisciplinados. Versículo 14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Si bien el texto no está limitado a los líderes, sí los involucra, porque los líderes son también parte de la iglesia. Y estas personas posiblemente sean los que estaban causando conflictos en la iglesia. Y estaban alterando la paz. Y era de público conocimiento. Entonces, lo lógico es que cuando estas cosas suceden, los primeros que salen a ministrar situaciones así son los líderes. Obviamente que son los líderes. Pero no debe limitarse solo a los líderes. ¿Está bien? Pero son los primeros en acercarse a estas personas. La palabra original en griego, noutesis, cuando dice ahí amonestéis, noutesis, era sinónimo de consejería basado en la Biblia. Era llamada al principio consejería noutética. Aquellos que han leído al padre de la consejería, libros antiguos, ya el fallecido hermano Jay Adams, él etiquetó la consejería bíblica como consejería noutética. Con el tiempo cambió, yo diría evolucionó, y es llamada consejería bíblica. Permítame una definición técnica, pero sencilla. La consejería noutética es esa palabra amonestéis, ¿está bien? La consejería noutética consiste en confrontar amorosamente a las personas por una profunda preocupación con el fin de ayudarles a hacer los cambios que Dios requiere. ¿Se dan cuenta? La consejería es básicamente esa actitud amorosa de acercarse a las personas para tratar, en este caso, esta primera categoría, los indisciplinados, para confrontar, pero con una preocupación y un interés por ayudarle. ¿Ayudarle a qué? A hacer los ajustes que Dios quiere para esa vida. Sin dudas todos identifican a Jay Adams como el líder de este movimiento necesario, gracias al Señor, de consejería bíblica. Este hombre era un profesor de un seminario, destacado profesor de un seminario, que Dios puso una preocupación, una carga enorme, porque veía que las iglesias se iban tras la psicología freudiana y rogeriana y el humanista. Y él comenzó a trabajar en una consejería bíblica en vez de psicológica. E hizo un muy buen trabajo hasta el día de hoy. Se lo reconoce como el padre de este movimiento precioso, ¿no? Pero esta palabra del versículo 14, amonestar, noutesis, significa hacer entrar en razón a alguien. Algo que los padres hacemos y ni siquiera sabemos que se llama noutesis, pero los que son padres con sus hijos de pequeñitos todo el tiempo están trabajando en esta tarea, amonestar. Es natural. El asunto es
que es esta misma tarea de amonestar a ya adultos, a hermanos de la iglesia. No son niños, pero interesantemente están actuando como niños, niños espirituales. Y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Y las personas amorosas serán aquellas que lo hagan. Más allá de la etiqueta que alguien puede recibir por estar dispuesto a hacerlo como duro o algo así, las personas que confrontan son las personas más amorosas porque están realmente preocupadas. Porque estas personas indisciplinadas, en esta traducción, significa personas que han salido de la línea, literalmente fuera de las filas. Es un término militar que usa Pablo aquí. La idea es alguien que está fuera de formación, está desalineado, simplemente para hablar de una desobediencia explícita. Y la palabra implica insubordinación. Según la Biblia de Estudio de Leonard Carson, esta palabra indisciplinados implica insubordinación. Son personas que están pecando, están en pecado y que necesitan que el cuerpo de Cristo, la iglesia local, sus hermanos, se activen y hagan algo amoroso por él. No lo piden, más allá, todo su comportamiento probablemente indique ni se acerquen, pero ese comportamiento, según la Escritura, está indicando una necesidad de que alguien lo amoneste. El hermano está en pecado y necesita corrección bíblica. Qué triste es cuando en una iglesia las personas pueden pecar libremente sin ser estorbados. Si en una iglesia sus miembros pueden pecar libremente sin ser estorbados, esa iglesia en algún momento ha dejado el camino. Ha perdido su pasión por el Señor, ha abandonado el Evangelio sin dudas. Puede pasar mínimamente dos cosas cuando esto se logra hacer. Que la persona oye, Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ganancia, pero hay un riesgo ahí, ¿no? Porque estás confrontando a alguien que está en pecado. Esta persona, según Proverbios 9:8, dice, reprende al sabio y él te amará. Pero un momento, ¿el sabio necesita reprensión? Sí, hay momentos que aún los sabios necesitan reprensión. Pero el sabio, que para nuestro contexto sería un creyente genuino, que está en pecado y es amonestado y es corregido, es decir, responde a la amonestación, ese sabio amará a este hermano. Va a estar profundamente agradecido. Pensemos por un momento, ¿ha pasado esto en tu vida? ¿Ha pasado que en alguna instancia del camino te has salido, te has desalineado y alguien amorosamente vino y te... ¡pap! Y claro, no es nada agradable, porque no somos niños, pero estamos actuando como niños. Y esta persona se involucró en tu vida a riesgo de que te enojes con él, pero en última instancia te rescató de tu egoísmo y de tu pecado y te llevó a Cristo. La comunión que vas a tener con esa persona va a ser muy preciosa. Pasará a ser un muy buen amigo. Quizás mis mejores amigos son las personas que me han corregido, me han amonestado, me han exhortado. El sabio te amará. Todo terminará en alabanza al Señor, un abrazo,
has ganado a tu hermano. Y todas las historias terminan así, ¿no? Ojalá. Ojalá que así fuese, pero no siempre terminan bien las historias de confrontación. No obstante, no importa cómo termine, la Biblia nos manda a hacerlo. Nos manda a hacerlo. Es un deber fraternal. Es difícil hacerlo para algunas personas. Quizás es una de las situaciones más estresantes. Para otras personas les es más natural, puede ser por personalidad, puede ser por dones. Las personas con dones de exhortación lo hacen, bueno, están dotados por el Espíritu Santo para hacerlo, pero a otros les cuesta muchísimo, demasiado, pero por amor al Señor lo hacen. Y se involucran y confrontan, y Dios los usa. Es un deber fraternal hacerlo. Pablo lo hizo con Pedro. ¿Recuerdan en Gálatas capítulo 2? ¿Ustedes piensan que Pablo disfrutó de amonestar a Pedro públicamente? Yo creo que fue para Pablo un apóstol más novato. Habrá sido un desafío espiritual y emocionalmente desgastante, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque amaba al Señor. Por causa del Señor, Pablo confrontó a Pedro. Y también el pasaje está allí registrado, esta situación está registrada en Gálatas para que aprendamos a que aún los grandes también fallan. ¿Está bien? Tenemos en la Biblia la confrontación del profeta Natán. Creo que todos recuerdan esa historia. Los que no, un profeta confrontando al rey del imperio. ¿Se imaginan? Al rey David. Y las famosas palabras, luego de toda su introducción, ustedes recordarán, y los que no, pueden leerlo luego en 2 de Samuel 12, las famosas palabras de Natán a David. Tú eres aquel hombre. Porque él le hace todo un entre, le hace toda una historia que hace que David se involucre y diga, y se enoje contra el protagonista de esa historia, el malo de la historia, y luego Natán dice, el malo de la historia eres tú. Wow. Natán. Vemos cómo Natán saca la espada del Espíritu y la introduce en el corazón del rey. Y fue para hacerle mal al rey. Porque a veces tenemos ese chip humanista que corregir a alguien es como que le va a dañar su autoestima. Hermano, eso es diabólico. Y es diabólico aplicado en todas las instancias. Si usted es papá, mamá, usted piensa que lo va a traumar por corregir a su hijo, usted ha comprado filosofía mundana, terrenal y diabólica. Porque si aún Dios corrige a sus hijos, dice que Dios nos ama, por eso nos disciplina, Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, Natán atraviesa el corazón del rey con la verdad, con la palabra de Dios. Y finalmente, ¿qué hace David? Bueno, David se arrepiente, es perdonado, no muere, tiene grandes consecuencias sin dudas, pero finalmente es restaurado. Es restaurado. David escribe más tarde cuál es la condición de alguien que ha pecado para ser restaurado. Lo hemos escuchado hoy en la lectura litúrgica. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Por lo tanto, es un asunto de Dios y de la persona, ese corazón, pero estamos bajo el mandato de corregir, de amonestar a los indisciplinados. Básicamente lo que David nos dice es que cuando hay humildad de corazón ante Dios, va a haber restauración y perdón. Entonces, en este primer imperativo hay que prepararse para ambas cosas. Hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor.
porque puede pasar. Puede pasar que tu hermano te desconozca. Puede ser que te desconozca cuando le confrontes. Pero hay que hacerlo. Hay que prepararse para ambas cosas, ya sea para gozarse cuando nos encontramos con este tipo de corazón del rey David, pero también hay que prepararse para encontrarse con un corazón orgulloso que se defiende, que argumenta y que finalmente no se responsabiliza de nada. Y finalmente es muy probable que vos termines siendo el malo cuando fuiste con la mejor intención de ayudar. Así que hay que cuidar el corazón también porque esas cosas suceden. Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Proverbios 15:10, la corrección es severa para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Entonces, a fin de mantener la vitalidad y la unidad de la iglesia local, es necesario que todos nos involucremos en estos mandatos. Que no pensemos que estas cosas solo son para los líderes, para los pastores, para los ancianos, para los diáconos, etcétera, etcétera. Son imperativos para todos. El primero es, amonestéis a los indisciplinados. Comienza por el más difícil, ¿no? Luego, el versículo 2 quizás no es tan difícil, pero se requiere más sabiduría. Dice, animéis a los desalentados. Aquí tenemos otro tipo de necesidad. Si aplicamos la medicina del primer al segundo caso, hacemos un lío bárbaro. Si amonestamos a los desalentados, ¿qué nos puede pasar? Pero ¿cuál es la medicina aquí? Bueno, es posible que se refiera a personas tentadas a dejar al Señor por una carga demasiado pesada. Es decir, estas personas han estado sufriendo y están desanimadas. En esa dirección van casi todos los comentaristas. Pero ¿cómo animamos a personas que están desalentadas? Quizás porque el pan de cada día es sufrir, falta de afecto de su propia familia, quizás de su cónyuge, de no sé, su compañero de trabajo, bullying, salud, no sé, pueden ser tantas variables que hace que esta persona esté ya cansada. Bueno, la única manera de animar a las personas es con la palabra de Dios. Eso es algo que es tan simple, pero a veces no lo hacemos. Animamos a las personas con simplemente palabras humanas y actitudes buenas, pero humanas, en fin. Pablo no les escondió esta realidad del sufrimiento a estos hermanos de la ciudad de Tesalónica. No hubo letra chica. Cuando Pablo predicó el Evangelio, no hubo letra chica. No predicó un sermón. Se terminó la pobreza, hermanos. Se terminó el sufrimiento. Pare de sufrir. El Evangelio es pura felicidad, prosperidad, el mensaje positivista. Decláralo y lo obtendrá. Todas esas cuestiones que embrollan a la gente en las frustraciones más grandes. Que parece todo muy lindo porque ese tipo de mensaje hace que las iglesias se llenen, pero hay una parte de la película que no la pasan, que es la cantidad de gente lastimada, frustrada, e inclusive que responde yéndose al ateísmo, inclusive, y a la militancia anticristianismo en algunos casos, por malas experiencias, con mensajes que reclaman ser la palabra de Dios, pero no son la palabra de Dios. Bueno, Pablo no hizo nada de eso. Ya hemos visto en capítulo 2 que su ministerio fue transparente, sin manipulación, con integridad, y no hubo letra chica. Les enseñó que seguir a Cristo traería sufrimiento. Observen, por ejemplo, capítulo 3, versículo 3, pero ustedes saben
que estamos destinados a pasar tales dificultades. ¿Qué clase de enseñanza es esa? Destinados para sufrir, sí, hermanos. En este mundo sí. Versículo 4. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien lo saben. Es decir, Pablo está diciendo, ¿no les advertí? Pero algunas personas, más allá del conocimiento, en la práctica estaban desanimados. Nos puede pasar. Espero que todos hayan probado algo de lo que se conoce como el desánimo, para entender la necesidad que uno tiene de que alguien venga a alentarnos, porque estamos desanimados. ¿Cómo animamos a los desalentados? Debe ser con la palabra de Dios, con la verdad. Así es como Pablo los preparó. ¿Y en vista a qué? ¿Alentarlos para qué? Si están desanimados y con la tentación de abandonar el camino, obviamente entonces este aliento tiene que ver con, vamos, hermano, vamos, porque esto es una maratón. Y en vista a perseverar hasta el fin. Nosotros no sabemos quiénes son verdaderos creyentes y falsos creyentes con absoluta certeza. Es decir, no estamos sospechando de todo. Eso es absolutamente antibíblico. Somos hermanos en Cristo. Pero la realidad es que puede haber personas en medio de nosotros, como lo hubo en el grupo de los 12, que estaba Judas. Judas, en términos de apariencia, era exactamente igual que el resto. ¿No? Judas era uno más, pero era Judas Iscariote, el traidor. Por lo tanto, estas personas cuando comienzan a desanimarse, puede pasar que terminen yéndose del cristianismo, de la iglesia, pero deberíamos decir, tenemos nuestras manos limpias, inocentes, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Finalmente, esa persona decidió abandonar el camino, pero no porque no obtuvo de sus hermanos ánimo. Para un verdadero creyente, la pregunta más relevante es esta, quizás dos. Escuche bien esto porque le puede ayudar si se encuentra practicando este mandato. La pregunta más relevante para alguien que está tentado a abandonar el camino, es decir, a Cristo. La pregunta sería, ¿dejar a Cristo descomprimirá tu dolor o lo aumentará exponencialmente? ¿Puedes imaginar tu vida sin Cristo? Si esa persona dice, sí, para mí abandonar el cristianismo es libertad, bueno, esa persona no es convertida. Pero una persona convertida que está en Cristo y puede estar desanimada, porque así es la vida, puede estar desanimada. El animarla implica, ¿puedes imaginar tu vida mejor abandonando a Cristo? Bueno, el verdadero cristiano no puede imaginarse abandonar a Cristo. No hay forma. Ustedes recordarán la historia de Juan 6, que muchos discípulos dejaron al Señor, se apartaron de Él porque el precio era demasiado alto. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Es la pregunta. El consejero admirable. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Qué pregunta, ¿no? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Un verdadero creyente puede estar desanimado, necesita ánimo, sí, pero no puede pensar que existe una vida mejor más allá de Cristo. Es imposible. Si puede concebir una vida mejor que la cristiana, entonces no conoce a Cristo. Porque no hay nada mejor que Cristo. Si bien no es posible que un genuino creyente abandone al Señor, eso no quita que Dios
utilice medios de gracia para alentarlo en la carrera. ¿Qué son esos medios de gracia? Bueno, un medio de gracia puede ser un hermano que te estimule y que te entienda y que diga, sí, entiendo, es re difícil lo que estás pasando, pero hemos cantado, su gracia es mayor, su gracia es mayor, Dios te va a ayudar. Animéis a los desalentados, ¿a fin de qué? De mantener la vitalidad, la unidad y la paz de la iglesia local. Es necesario involucrarnos en estos 4 imperativos del versículo 14. Número 1, amonestéis a los indisciplinados. En segundo lugar, animéis a los desalentados. En tercer lugar, otra categoría, sostengáis a los débiles. Es otra situación. Digo esto porque hay pasajes, hermanos, en la Biblia donde usa sinónimos, pero para hablar de lo mismo. Bueno, este no es el caso. Estos son situaciones, 3 situaciones diferentes. Aquí son personas que se han debilitado, en esta tercera categoría, se han debilitado por alguna razón y necesitan del apoyo de sus hermanos. Un ejemplo práctico, simplemente intentando, porque no hay mucha información en sí, tenemos esta oración y podemos especular tomando las 2 epístolas y imaginarnos un montón de cosas, pero no sé si es tan útil eso, pero simplemente para pensar juntos. Un ejemplo de esta tercera categoría, sostengáis a los débiles. Sería, por ejemplo, asistir a un hermano o a una hermana en los días siguientes al funeral de un ser querido. Porque en el funeral normalmente estamos todos apoyando, o parte de la iglesia, el tema es los días posteriores. El vacío, la soledad, la ausencia, etc. Podría ser un ejemplo donde la iglesia se debería activar ahí. Asistencia en situaciones dramáticas, puede ser la pérdida del trabajo, de una casa, un divorcio, una disciplina, no sé. Pero esta persona está realmente necesitada de ser sostenida. ¿Cuándo alguien necesita ser sostenido? Cuando no se sostiene por sí mismo. ¿Bien? Realmente necesita personas que lo sostengan. No podemos saber mucho más que esto. Se trata de situaciones que debilitan las fuerzas y la fe. Finalmente, sean pacientes con todos, y esto aplica para los primeros 3 y habla de la actitud para todos los casos. El pecado siempre trae desorden, desaliento y debilidad. Siempre. Siempre. Las pruebas traen debilidad muchas veces. Finalmente, el producto final es madurez, fe, etc. Pero durante la prueba a veces hay confusión, desaliento. Tratar con personas requiere paciencia. ¿Sí o no? Por eso las personas que la pasan bastante bien son las que viven solas. ¿Sí o no? Puede quejarse de la soledad, está bien, pero no luchan con las debilidades de otros. Tratar con personas requiere paciencia. En todos los casos, la mirada del aconsejado y del consejero debe ser hacia el Señor. Porque ¿de dónde viene la paciencia? Del Señor. Yo no puedo decir, no, yo soy muy paciente. Nadie es paciente. Nadie es paciente. Necesitamos la paciencia sobrenatural del Señor. Debemos pensar cómo el Evangelio se aplica en esta situación. Y la paciencia que se requiere para ayudar no la tengo, por lo tanto, son situaciones que me obligan a depender del Señor. Cuando un adolescente quebrado emocionalmente llega a su papá, a su mamá, contándole sus luchas,
una mamá y un papá que ama al Señor, lo primero que hace mientras escucha está en su mente diciendo, Señor, Señor, dame paciencia, dame amor, dame sabiduría. Está pidiéndole al Señor algo que está reconociendo que no tiene. Paciencia. En todos los casos la mirada es hacia el Señor. Preguntamos, ¿cómo el Evangelio trae esperanza a esta persona? Debemos acudir al Evangelio. ¿Cómo se aplica el Evangelio a esta situación? ¿Qué texto de la palabra de Dios es acorde como una medicina a esta problemática? Todo eso nos hace pensar de que necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos crecer en paciencia, en madurez, etc. Y sí, si este versículo te anima a estudiar más las Escrituras, a orar más, gloria a Dios, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. La paciencia está subyugada a la esperanza, hermanos. La paciencia está subyugada a la esperanza. Cuando los padres luchan con los pecados de sus hijos, deben ejercitar paciencia, pero esa paciencia debe estar anclada a la esperanza. Porque cuando los padres pierden la esperanza, se terminó la paciencia. ¿En qué esperamos? ¿En que las circunstancias cambien o esperamos en el Señor? Esperamos en el Señor. Esperamos en el Señor. La esperanza está anclada a las promesas. Recuerde, la esperanza está anclada a las promesas. Hay gracia en el Señor para el cambio. Yo tengo que tomar las promesas de Dios en serio. Debo creerle al Señor. ¿Los indisciplinados acaso serán siempre indisciplinados? Probablemente. Pero mientras hacemos nuestra parte, confiamos y esperamos en el Señor. Que cambien. ¿Pueden cambiar? Sí. Y esa es nuestra esperanza. Que pueden cambiar. Los desalentados y los débiles, ¿pueden ser fortalecidos? Sí, pueden ser fortalecidos. Esa es nuestra esperanza. Para el creyente, hermanos y amigos, ninguna condición o situación es permanente. Y esto trae esperanza. Ninguna condición o situación es permanente. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y en Cristo tenemos vida eterna. Y tenemos perdón de nuestros pecados. Y tenemos imputada la justicia de Cristo. Y tenemos una nueva identidad en Cristo. No me veo a mí mismo como me ven los demás. Y este es un recurso precioso. ¿Cómo te ves? ¿Como los demás te ven y te hablan y te tratan? ¿O te ves como Cristo, como Dios te ve en Cristo? Y eso cambia absolutamente todo. En el pasado nuestros hermanos mártires podían superarlo todo porque el mundo entero estaba contra ellos. Lo superaban simplemente aferrado a la visión que Dios tenía de ellos mismos, en Cristo. ¿Dios nos ama? ¿Dios nos ama? Si Dios nos ama, el mundo entero nos puede odiar, pero el hecho de saber que Dios nos ama, eso será en las peores condiciones una fortaleza, una roca. Nuestra identidad en Cristo. No me veo a mí mismo como me ven los demás. El mundo, los médicos, como te etiquetan los médicos o los psiquiatras. Me veo en Cristo. No me veo a mí mismo según mi pasado. No me veo a mí mismo según lo que fui. Para las personas que no entienden lo que significa la conversión, el perdón, la vida eterna, la transformación. Y si fuiste lo que fuiste, bueno, probablemente para ellos todavía seguís siéndolo, pero no para Dios. No para Dios. No para Dios. Me veo como Dios me ve. El pastor José Lo Mercado, quienes la mayoría conocen,
no le agrada el término consejería bíblica, no le gusta. Y lo entiendo, tiene sus motivos. Y cito algo que él escribió. Dice, quizás lo mejor sería reemplazar consejería con términos bíblicos como discipulado o sabiduría bíblica para el ministerio y la vida diaria y con teología aplicada a la vida. El término consejería viene de la insistencia en la Biblia de la necesidad de consejeros. ¿Está bien? Entonces es bíblico, pero entiendo lo que él está, o entiendo su preocupación. Su preocupación básicamente radica en que el concepto de consejería tiene una connotación terapéutica. ¿Bien? Y tiende al profesionalismo, es decir, que hay personas que practican la consejería, etcétera, etcétera. Entiendo su preocupación. En nuestro contexto, bueno, él vive en Estados Unidos, pero en nuestro contexto cultural no creo que tengamos conflictos de esta índole, pero sí quisiera terminar con un enfoque bíblico de la consejería. No hace falta descartar el concepto de consejería, pero sí tenemos que redimirlo bíblicamente. Si llegara el día en que necesite ser amonestado, y quizás llegue ese día, que usted necesite ser amonestado, la carta de Santiago tiene algo para decirle, tiene algo para decirme. Dice el capítulo 1, versículo 19, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Esto se aplica, hermanos, inclusive en el matrimonio, en las amistades, en la oficina. Se aplica en todas las circunstancias y en la consejería. Cuando alguien tiene algo que decirte y percibís que va a venir el amonestado debe programar su alma. Debemos programar nuestra alma. Debemos programarnos en modo humilde. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando yo voy a ser confrontado? Bueno, el versículo 19 es muy claro. Humilde para oír con atención la amonestación. Modo humilde, según Santiago 1:19, para oír con atención, eso requiere que te programes para que te interese lo que te va a decir. No es que estés en una actitud, tu mente se fue, para no tener que oír. Bueno, no es lo que receta la Biblia. Humilde para oír con atención la amonestación. Número 2, humilde para no defenderse. Dice, tardo para hablar. Tardo para hablar. Humilde para no defenderse. Eso como nos cuesta, ¿no? Porque inmediatamente cuando comenzamos a escuchar el desarrollo de la amonestación, de la corrección, una catarata de argumentación para defenderme. La Biblia dice, no hagas eso. La Biblia dice, no hagamos eso. Dice, no te defiendas, tardo para hablar. ¿Se acuerdan de una conferencia de prensa? El presidente Chávez, estaba el rey de España, Juan Carlos, y nadie lo podía hacer callar a este hombre. Y el rey se perdió, el rey perdió su realeza. Dice, cállate, hombre, ¿por qué no te callas? Siempre pienso en esa imagen cuando alguien es confrontado y comienza a hablar. ¿Por qué no te callas? No lo digo, pero lo pienso. ¿Pero por qué lo pienso? Porque la Biblia lo receta. La Biblia lo receta. Una actitud humilde es, escucha, ¿por qué no te callas? Dice, tardo para hablar. Es eso, básicamente es eso. Tardo para hablar. Tardo para hablar. Y finalmente, humilde para no enojarte. Tardo para la ira. Las personas que se enojan son las personas más orgullosas.
y Dios resiste a los arrogantes. Por lo tanto, este versículo no significa que es fácil, significa que yo me programo en el Evangelio para que el Señor me ayude a ser humilde, porque esta persona puede ser enviada por Dios como Natán para mi bien, y yo estoy rechazando la gracia de Dios. Pero si yo me programo y digo, quizás el Señor quiera usar a esta persona, y presto oído, pronto para oír, si yo me callo, tardo para hablar, y tardo para la ira, significa que yo pongo mis emociones en frío y trato de escuchar, quizás pueda ser que esta persona esté diciendo algo injusto, totalmente fuera de la verdad. Puede pasar eso, enoja a cualquiera, pero puede ser que esté diciendo algo que yo necesito escuchar. ¿Está bien? Yo recuerdo una situación en mi propia vida con un hermano en Cristo, del cual yo me estaba quejando, estoy hablando de hace muchos años, pero todavía lo recuerdo, por eso el impacto que tiene las aplicaciones o la obediencia a estos mandatos. Recuerdo que yo era un estudiante de Biblia y me habían dado una clase de estudiantes mayores que yo, y yo sentía que había especialmente un alumno que me volvía loco y me cuestionaba, me preguntaba, y yo estallaba con él. Salía sin gozo de la clase, salía triste, y yo me quejaba con esta persona. No, pero ¿sabes qué? Me quiere ridiculizar, me pone a prueba, esto, lo otro. Mi amigo me miró y me dice, sos un tremendo orgulloso, me dijo. Natán. ¿Estaba mal lo que esa persona estaba haciendo? Sí, probablemente sí. Por lo menos éticamente incorrecto. Pero estaba peor yo, que estaba en modo maestro enseñando la Escritura y estaba teniendo esta actitud arrogante. Y fue de tanta bendición que hasta el día de hoy me acuerdo. Necesité escuchar, eres un tremendo orgulloso, ¿eh? Yo pensaba que era humilde. Bueno, un pastor amigo dice, nadie es humilde, sino todos somos orgullosos en tratamiento. Hay 3 ideas que se encuentran en la palabra noutesis, y ya concluyo, hermanos. Noutesis, confrontación. Y me voy a concentrar en las aplicaciones solo en la primera. ¿Por qué? Porque cuando se descuida la primera, se descuida todo lo demás. Nuestra batalla, como los espartanos, cuando nosotros damos lugar a la omisión del primer imperativo, que es confrontar a los indisciplinados, automáticamente nuestras defensas caen. Somos vulnerables a todo tipo de ataques del enemigo. Es más, cuando se deja de confrontar, se naturaliza la carnalidad y el pecado. Y cuando eso sucede, créanme, hermanos, es el fin de toda iglesia, tarde o temprano. No naturalices el pecado en ningún sitio, comenzando de tu propio corazón. Deberías entristecerte en culpa cuando pecas. De la misma forma, cuando ves el pecado en la otra persona. No lo naturalices, no lo justifiques. Tampoco te enaltezcas, porque no es la actitud de superioridad moralista, como que no sos igual que esa persona. Simplemente no lo naturalicemos en el sentido de que, bueno, todos somos pecadores. No, el mandato es que amonestes a los indisciplinados. Y cuando dejamos de hacer esto, nuestras filas se rompen y todo termina en una iglesia mundana donde nadie hace nada por sus hermanos caídos. Créanme, la lista enorme que solo Dios conoce de iglesias que necesitan recuperar la vitalidad, quizás comenzaron por esta omisión
de naturalizar el pecado y dejar de confrontarnos unos a otros. Hay 3 ideas que se encuentran en la palabra noutesis. No lo digo yo, esto es muy técnico. Confrontación, preocupación y cambio. Confrontación, preocupación y cambio. Lo que se persigue es el cambio bíblico. Si esta persona no está agradando a Dios, me involucro para que finalmente el cambio ocurra y termine agradando a Dios. ¿Acaso esta tarea es solo para algunos? Busquen, por favor, en su Biblia, vamos a terminar en Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 14. Un texto muy conocido en el campo de la consejería, pero es muy aplicable a lo que estamos viendo hoy. Dice Romanos 15, 14. Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, preocupación, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Esta es la meta de una iglesia. Que estos mandatos, principalmente en la primera línea de batalla que es contra el pecado, todos nos involucremos. Capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿Qué se requiere? Bueno, Pablo dice bondad, conocimiento. Bondad, conocimiento. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Bondad, conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, palabra clave para todo, porque así termina nuestro texto, es paciencia. Paciencia. Si tuviese que hacer un cartel grande que nos ayude en nuestra convivencia, si te vas de vacaciones con otros, si, no sé, el retiro que viene pronto, o vivís en familia, o vivís en, no sé, en un cuarto con otro, en una casa con otros, etc. Un cartel que diga paciencia. Paciencia no humana, la paciencia que viene del Señor. Amén. Así que paciencia unos con otros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser bondadosos, ayúdanos a crecer en el uso de tu palabra de forma sabia. También, Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser humildes para recibir correcciones. Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos oído hoy de tu palabra. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.